Hola, muy buenas noches. Qué gusto saludarlos a todos los que están con nosotros en la plataforma La Alegría de Vivir en Plenitud, con su director general, Omar Cervantes, a quien saludamos con mucho gusto como todos los jueves, pues dándole seguimiento a este círculo de lectura, a este grupo que tenemos para pues adentrarnos en las ideas de rendirse para triunfar, la alegría de vivir, este nuevo libro, este nuevo texto de Omar Cervantes Rodríguez, que bueno, nos invita precisamente a la lectura y a reflexionar sobre las ideas que el mismo libro trae. Y pues hoy, después de agradecerles de nueva cuenta que estén con nosotros siguiendo estas transmisiones y pues poniéndose en contacto también con sus dudas, con sus testimonios, con comentarios, con lo que ustedes quieran aportar en este círculo, pues bienvenidos siempre. Aquí estamos para servirles y atenderlos y además pues platicar un rato sobre estos temas que nos importan, sobre todo en estas épocas. Hoy vamos pues ya a comentar qué hay detrás de este capítulo 8 que inicia en la página 61, pues ya llegando a la mitad del libro y más allá de esto, llegando a la esencia del mismo. En este capítulo vamos a revisar lo que es la forma nueva, esta nueva modalidad de entender la rendición, algo de lo que hemos estado hablando, esta palabra con la cual inicia el intitulado de la propia obra literaria del libro, Rendirse para triunfar. Y bueno, si apenas nos estás siguiendo por primera vez, te invitamos a que veas todos los episodios anteriores, los 4 anteriores, a través de nuestras plataformas diferentes, en las diferentes redes sociales, la plataforma La Alegría de Vivir en Plenitud. Estamos en Facebook, en Instagram, en YouTube, en Spotify. Ahí puedes revisar todos los contenidos de los episodios anteriores para ponernos, digamos, en la sintonía, para poder continuar, pues para entender todas estas ideas que, insisto, pues nos alimentan de alguna u otra forma a cada uno de manera personal. Y el capítulo 9, vamos a ver hoy, a repasar las ideas de los dos capítulos, el 8 y el 9. En el 9, que inicia a partir de la página 65, vamos pues a ver esto que a todos nos pegó de una manera pues extraordinaria, porque nadie lo pensábamos, una sacudida que vino para todo el planeta y por supuesto a los seres humanos que lo ocupamos. Así que pues algo que no sabíamos, que no teníamos ni idea que íbamos a vivir, nadie lo sospechábamos. Así que pues de nuevo cuenta, gracias, y le damos la bienvenida al director de La Alegría de Vivir en Plenitud y autor del segundo libro, Rendirse para Triunfar. Omar Cervantes, ¿cómo estás? Hola Magda, gracias por estar con nosotros nuevamente en estas transmisiones, en este club de lectura, en estos comentarios que hacemos y que pues, nos da mucho gusto que la gente nos siga cada jueves, ya es el 5º, y muy contento de estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias. Saludos a todos en Facebook, en Instagram. Aquí en Monterrey estamos saliendo de un frente frío, por eso nos ven así abrigados y listos. Listos para platicar, sí, exactamente. Bueno, a ver, hemos repasado en los episodios anteriores, en algunas ocasiones has hablado de modificar las creencias y valores. ¿Esto habla de una reprogramación o cuál es el sentido de tener que modificar nuestras creencias y nuestros valores? Fíjate que sí, Magda, lo dices y lo dices muy bien. Te quiero comentar por qué llegué a este punto, independientemente de la secuencia literaria de cómo lo fuimos escribiendo. Para mí, una de los aprendizajes más importantes que he tenido tanto en mi propio proceso personal a lo largo de 25 años de estar continuamente en terapia, en desarrollo, en crecimiento y, por supuesto, en los últimos
8 años que llevo como articulista, como escritor de estos temas de crecimiento personal y humano, de adicciones, de codependencia, como especialista en recuperación de adicciones, como especialista en recuperación de codependencia, como coach de bienestar integral. Uno de los modelos y aprendizajes con los que yo, válgame la palabra, me he casado, es con el de cambio de juicios y actitudes, como lo llaman los alcohólicos anónimos, o con la transformación de valores y creencias, como lo establecen diversos coaches espirituales, coaches de vida, diferentes analistas terapéuticos. ¿Y en qué consiste? Consiste en hacer una revisión. Te voy a poner un ejemplo que esta semana se lo puse a un nuevo consultante. Imagínate que yo ahorita te tomo de los pies, te volteo de cabeza, te sacudo y todo lo que traigas en las bolsas, del saco, del pantalón, todo, se va. Eso es lo mismo que hacemos con lo que le han llamado creencias limitantes. Son todas estas creencias, como tú dices, todos estos chips implantados por la sociedad, por nuestros padres, por nuestros abuelos, por la iglesia, por la educación, por los medios masivos, por las redes sociales actualmente, por todos estos factores externos que nos hicieron creer, por eso se llaman creencias, que la vida así es. Y todos estos valores que en algún momento pudieron haber sido útiles para nosotros y hoy, con la evolución, vemos que son diferentes. Los que nacimos en los 60s, crecimos en los 70s, 80s, pues por supuesto tenemos un mundo completamente diferente hoy en el 2022 al de aquellos entonces. En aquellos entonces, recordarás, pues la homofobia era normal. Es más, lo que hoy estamos viviendo en Qatar, hablando del mundial que es la agenda pública, hoy Qatar es el reflejo de lo que éramos muchos países hace 50, 60, 70 o 100 años, donde no había, las mujeres no tenían derechos, no podían votar, no podían ser votadas, donde la homofobia era un pecado, el homosexualismo, perdón. En fin, el mundo ha ido evolucionando. Entonces, ¿de qué se trata este modelo? De hacer una revisión de todas esas creencias y valores que te sirven, porque definitivamente nuestros padres, nuestros ancestros nos heredaron muchas cosas positivas, pero también hay cosas negativas. Es más, nuestros hijos, quienes tenemos hijos entre los 20 y los 30, nos cuestionan nuestros modelos de pensamiento, porque el mundo sigue cambiando. Entonces, ¿de qué se trata esto? Tú lo dijiste, de hacer un cambio de chip. Y por eso la esencia de este libro, perdón, traigo separadores hoy, Rendirse para triunfar, es justamente ese romper paradigmas mentales, cambiar modelos de pensamiento, de creencias y de valores. Hay técnicas muy profundas que se trabajan en el consultorio o en talleres que justamente te llevan a cambiar desde tu persona. A lo mejor toda la vida has tenido un pensamiento sobre ti equivocado y hoy puedes redefinir quién eres, para qué eres y cuál es tu propósito de vida. O muchos aspectos más. Y entonces esto es lo que está detrás y es lo que invitamos en el capítulo 8 a decirle a la gente, a ver, había un modelo de rendición que tenía que ver con perder, con derrota, con fracaso y equivalentes. Y hoy nosotros, a partir de este capítulo, entramos a la fase medular del libro, empezamos a proponer un nuevo modelo de rendición, justamente a través de cambiar juicios, actitudes, valores y creencias, por lo que les pedimos a los que están leyendo el libro, como a los que nos ven en las transmisiones, tener mente abierta y receptiva para escuchar cosas que posiblemente no te hagan sentido, pero después en la reflexión puede ser que tomen un valor importante en tu vida.
Sin duda es como, digamos, tratar de poner de lado el acondicionamiento mental que tuvimos, digamos, en la infancia, la adolescencia, la juventud temprana, en donde seguíamos, digamos, los pensamientos que eran difundidos por nuestra propia familia y nuestro propio entorno. Pero darnos permiso precisamente para cuestionar en qué estamos de acuerdo y somos congruentes con esos pensamientos y darnos permiso para abrirnos a otras posibilidades, como es el caso de ver este significado diferente de la rendición. Sin duda, fíjate que acabas de usar una palabra magistral, condicionamiento. El martes pasado tuvimos un en vivo a través de la red Cambia tu vida para bien, que por cierto a los que nos están viendo les recomiendo mucho váyanse al Instagram Cambia tu vida para bien. Es de un buen amigo, consultante mío, Juan Rincón Gallardo, y hablábamos justamente de un tema de lo que son los duelos, lo que son las pérdidas, y él usaba una frase similar. Él decía, a los hombres nos educaron o nos acondicionaron, los hombres no deben llorar. Y entonces por eso vivir el duelo muchas veces para un hombre, el duelo de la pérdida de algo, es difícil. ¿Por qué? Porque en ese chip y en ese acondicionamiento que bien refieres, nos dijeron, es más, había una canción, dicen que los hombres no deben llorar. Exacto. No la canto ahorita porque ando ronco, pero búsquenla en YouTube. Y además, hablaba en el capítulo 6, hicimos todo un abordaje de el grupo lésbico, gay, LGBT+, etcétera, y de un caso de transgénero. Y hablábamos de cómo esto va rompiendo paradigmas. Sí. Fíjate que yo en alguna ocasión participé en un grupo transgénero a favor de los derechos trans que nos tocó, pues digamos, cofundar en la ciudad de Puebla. Y en las entrevistas en las que yo iba, yo les decía a todos aquellos que hablan de la ideología de género, yo les decía, se me viene a la mente esta imagen de la película Pink Floyd The Wall, donde van los seres humanos, así como en los que conocen las tortillerías, así en el riel, van caminando, caen a una trituradora y salen todos triturados. O los ladrillos, ¿cómo los van poniendo? Y entonces yo decía, ese es un fenómeno de alienación. Así es. Es decir, los medios de comunicación, el mundo, nos mete una serie de ideas donde todos vamos alienados, pensando como borregos. Y entonces yo les decía, en el caso del movimiento LGBTQ+, del cual me declaro amigo y partidario, por supuesto no hay una ideología de género. Hay que cambiar el chip nada más. Se vale no entenderle, se vale no aceptarlo, se vale no estar a favor, pero no se vale criticar, no se vale juzgar, no se vale atacar, porque como hemos dicho muchas veces, hasta que uno no tiene un caso cercano, con rostro, nombre y apellido, no le va a entender. Entonces, esa es la invitación. Hoy el mundo es muy diferente a lo que era antes y efectivamente rompamos con todos estos condicionamientos. En el consultorio yo me encuentro a menudo con que es que mi mamá, que vivía en un matriarcado, era muy dura y decía que las cosas tenían que ser así. O es que en la iglesia me enseñaron a que las cosas se hacían así. Y entonces quienes nos atrevimos en su época a divorciarnos o a tener esquemas diferentes, pues fuimos señalados y fuimos estigmatizados. Y hoy, lo dices bien, la invitación es a romper esos condicionamientos, ser autocríticos, ser autoanalíticos y definitivamente ver que el mundo ha cambiado y tomar las mejores decisiones. Yo bendigo y agradezco las enseñanzas de mis abuelos, de mis tías, de mis tíos, de mis padres, pero hay muchos de esos modelos de enseñanza que ya no aplico y hoy aplico los que me resultan funcionales y que además me ayudan a vivir en paz con la comunidad y con el prójimo. Muy bien, en este capítulo lo que también podemos observar en el capítulo 8 es que haces una especie de recapitulación de los anteriores
perdón por palabra complicada para mencionarla, pero pues vemos que nos empiezas a preparar para lo que es la esencia, digamos lo más, el punto central de rendirse para triunfar, la alegría de vivir. Así es. Sin duda. Saludos, Oscar Armando Ríos, nos dice saludos a ambos. Saludos, Oscar. Saludos, Oscar. Aquí estamos y también gracias por seguirnos a todos quienes están en este momento en la plataforma. Entonces sí, recapitulas. Recapitulo por una sola razón, porque centrarnos al final hemos hablado, ya llevamos, este es el 5º episodio, hemos hablado primero del por qué la alegría de vivir se mete en el tema de rendirse para triunfar. Después nos fuimos al modelo anterior de rendimiento. Repasamos la definición de la RAE, de la Real Academia Española, donde decía rendirse es perder. Después propusimos un nuevo modelo de éxito de Deepak Chopra. Después hablamos de que no basta con portarse bien, cambiar, dejar de beber, dejar de consumir, sino hay que buscar una vida útil y feliz. Después hablamos de esto que a veces las cosas no son como uno quisiera y hay situaciones que nos sorprenden y que hay que vivir. Después hablamos de los duelos, de las pérdidas y finalmente llegamos a este punto. Entonces la recapitulación, por supuesto, es justo para decir, a ver, este señor que escribió Rendirse para triunfar, que es el de La Voz, no se sacó de la manga esta frase. Hay un antecedente. Y en el capítulo 8 precisamente llegamos, después de hacer esta recapitulación que acabo de hacer aquí rápidamente y que pueden ver en nuestras redes en los otros 4 episodios, para ahora sí decir, vamos al grano, rendirse para triunfar. Bueno, entonces, ¿qué es rendirse? ¿Cómo a estas alturas, cómo lo podemos definir y conceptualizar? Mira, voy a citar Altar Cervantes, que es el que escribió esto. Creo que no hay mejor manera para además no extendernos. Dice Cervantes Rodríguez en la página 63 del capítulo 8, y esa es la respuesta. Rendirse es aceptar, es dejar de luchar contra la realidad y entender que no todo depende de nosotros y de nuestra fuerza de voluntad. Entendiendo el triunfo, dependerá de que cambiemos, entendiendo que el triunfo dependerá de que cambiemos nosotros y dejemos de aferrarnos a que cambien lo que no está en nuestras manos. Repito. Sí. Rendirse es aceptar, dejar de luchar en contra de la realidad, entender que no todo depende de nosotros y de nuestra fuerza de voluntad, entendiendo que el triunfo dependerá de que cambiemos nosotros y dejemos de aferrarnos en querer cambiar lo que no está en nuestras manos. Claro. En otras palabras, cambia tú y deja de joder queriendo cambiar a los demás. O cambiar las circunstancias. O cambiar las circunstancias o la realidad. O la realidad que estamos viviendo. O sea, más claro ni el agua de cuál es la definición de rendirse en esta nueva conceptualización de la palabra y para el uso también de la vida diaria y de la realidad que estamos pasando, ¿no? Fíjate que me gusta mucho que lo hayas citado textualmente porque queda muy claro y sobre todo queda muy claro para tratar de insertar esta idea de la rendición, de esta nueva forma de ver la rendición para el uso cotidiano, todos los días, en las problemáticas, los obstáculos, la vida diaria, los problemas, las frustraciones que trae la vida y la realidad de cada uno de nosotros, sea tan cotidiano o tan profundo como pueda ser, ¿no? Y por otra parte, me gusta mucho que en este momento así lo conceptualices y que nos hagas entender realmente el valor de esta definición, poniendo como ejemplo lo que tú empiezas a describir a partir del capítulo 9.
algo que nos golpeó de una manera, digamos, inesperada, sorpresiva y brutal, que fue la pandemia, para todos y cada uno de los seres humanos que vivimos en este planeta. Entonces, queremos, digamos, entender una pandemia en pleno siglo XXI, cuando ya todos creíamos que íbamos hacia adelante, al desarrollo en los países, la tecnología, la salud, el ambiente, vamos por objetivos, y de pronto dice, espérense, hombrecitos, no la tienen controlada. Y vaya que fue difícil en todos los aspectos, desde la sociabilización, que somos seres humanos sociables, que todo el tiempo necesitamos estar en contacto con otros seres humanos, y que fue una prohibición, muchas veces, moral, una prohibición moral por evitar contagios y cuidar a los demás, hasta el cambio total en términos de todas las acciones cotidianas que teníamos. ¡Pum! Se acabó. Otro modelo, hay que aprender, pero primero hay que rendirse. Híjole, qué maravilloso lo planteas. Ya no me dejas nada que aportar, porque ya lo resumiste de una manera magistral, pero efectivamente, a ver, hoy no voy a hablar de religión y espiritualidad, que viene más adelante en el libro, pero sí lo cito porque al final ateos, agnósticos, creyentes, no creyentes, religiosos, espirituales, devotos, no devotos, a todos esto que acabas de decir nos sorprendió. Entonces, fíjate, en este siglo y sobre todo en esta década se empezó a observar un crecimiento de agnósticos y ateos por esa autosuficiencia del ser humano, en el que yo soy aquel, yo lo puedo todo, yo soy alfa y omega, como dicen los ateos, a quienes respeto por supuesto y tengo grandes amigos, yo soy principio y fin. Y entonces, independientemente de credos, que no vamos a hablar ahorita de eso porque viene en un capítulo posterior, lo que sí señalo, y tú y yo que somos comunicadores de naturaleza y de esencia y de profesión primaria, cuando el mundo empezaba a globalizarse, todo el mundo diciendo, se está cumpliendo el modelo de la aldea global de Marshall McLuhan, ¿te acuerdas? Sí. Y entonces el mundo está ya dominado, somos una aldea global, las redes sociales, los negocios internacionales, los tratados de libre comercio, etc. Esta invulnerabilidad del ser humano, o sea, el ser humano es lo máximo, y de repente nos llega desde allá, desde el otro lado del planeta, desde Wuhan, desde China, nos llega un virus, que al principio nadie decía, bueno, pues es un virus como la influenza. No, y aparte decíamos, está ya en China. Está ya en China y va a tardar a llegar, tardó 2 meses. Llega el primer caso y bueno, tiene síntomas similares a la influenza. Nadie sabíamos nada, en pleno siglo XXI, donde el ser humano se sentía todopoderoso. Luego nos dijeron, va a tardar 3 meses, vamos a hacer un plan, como decías ahorita, de aislamiento social, le llamaron aquí en México Jornada Nacional de Sana Distancia. Todo el mundo hablando de esto, pero todo el mundo guárdense en sus casas porque no hay que salir, lo que decías ahorita. Y entonces, qué mejor ejemplo, ya olvídate de historias personales, de historias clínicas en el consultorio, en la vida. Esto, lo dijiste magistralmente, llegó para movernos a todos. Y todos, por supuesto, empezaron a hacer cualquier tipo de especulaciones. Esto no es verdad, esto no es cierto, esto es un complot, es una conflagración mundial, esto lo hicieron los todopoderosos que manejan el mundo y soltaron un virus a propósito. Cualquier cantidad de hipótesis y perdónenme el término, sandeces que se decían, pero la realidad, tú lo dijiste ahorita, hubo muertes, hubo familias enlutadas, hubo negocios cerrados, hubo pérdidas de empleos, hubo cambios en el planeta, todos con mascarilla, con cubrebocas, con gel, con ya no saluden de mano. A ver, siglo XXI, amigas, amigos, como dice el capítulo,
dice, llegó la pandemia a sacudir a todo el planeta. Entonces, Mimi está con nosotros, presente en la transmisión, les manda muchos saludos. Una situación inesperada que a todos nos hizo, tarde o temprano, como tú dijiste, rendirnos y tener que aceptar. Hoy la historia tiene que entenderse como un antes de la pandemia por el COVID. Y yo no diría después, porque todavía traemos ahí coletacitos. O sea, ya estamos estabilizados, pero todavía no salimos. No. Entonces, si la pandemia no nos viene a decir que, perdón, los seres humanos no somos invulnerables, no sé qué debemos esperar como especie humana. Sin duda. En el inicio de la pandemia, cuando hubo todas estas restricciones y prohibiciones por parte de los gobiernos, los diferentes niveles del gobierno, que teníamos que obedecer y que no digamos, por una prohibición, sino por nuestro propio bien, muchas personas nos sentimos frustradas ante tanta... Nos avasalló la problemática y sobre todo nos capturó el miedo, la angustia y la incertidumbre de qué va a pasar. Por esto que lamentablemente muchas familias sufrieron de más, muchas familias sufrieron pérdidas de seres queridos, lo decías, pérdidas de empleo, pérdidas de estar unos con otros, de tener la posibilidad de tener relaciones sociales, familiares entre todos los que teníamos en nuestros círculos diferentes, esta pérdida de tener, digamos, el acercamiento a otros seres humanos. Y en algún momento como que muchos nos preguntamos, bueno, ya tocamos fondo con esto. Fíjate que sí, y yo lo equiparaba al tocar fondo de los adictos, de quienes tienen alguna conducta obsesivo-compulsiva, de quienes están en una relación tóxica, de quienes se van a divorciar. Desafortunadamente, a veces es necesario tocar fondo para reaccionar. Entonces, definitivamente yo creo que esto sí fue tocar fondo como planeta, como especie humana, porque además cualquier tipo de reflexiones que podamos hacer se quedan cortas. Creo que todavía van a pasar años, lustros, décadas, donde vamos a seguir hablando de esta situación. Y justo por eso en el capítulo 9 yo incluí 2 artículos que en su momento publiqué en Milenio, porque era inevitable no escribir de la pandemia. Aunque la alegría de vivir trata de temas de desarrollo humano, de adicciones, de codependencia, de crecimiento personal, de despertar de la conciencia, pues evidentemente había que escribir de la pandemia. Y los incluyo en este capítulo, los cito en este momento brevemente. El primero, escrito en mayo del 2020, cuando en plena pandemia yo estaba tomando un curso de coaching, y entonces hicimos un ejercicio en el que nos preguntábamos unos a otros, ¿y para ti qué es la pandemia? Sí. Porque para unos era gente muy cercana a mí. Es más, al principio uno de mis hijos, es un invento, es una gripa, no pasa nada. Y había quien decía, no, esto ya es el apocalipsis. O sea, teníamos los polos tan extremos que habría que preguntarte, ¿y para ti qué es la pandemia? Y muchos nos contestamos, creo que es el fondo que estamos tocando como planeta para reaccionar. La Tierra nos está expresando a gritos un mensaje que cada uno debemos interpretar. Yeah. Y el segundo artículo lo escribí a finales del 20, porque además nos dijeron que iba a ser breve. Y ese artículo se llamaba, en diciembre del 2020, que ya se acabe. O sea, a finales del 2020, no sé si te recordarás, era, ya por favor que se acabe, ya llegó la vacuna, sí, ya, qué bueno, bendito sea Dios que llegó la vacuna, ahora sí ya un par de meses y la libramos. Y no, pasó el 21, estamos terminando el 22 y todavía yo no creo que nadie cante victoria. Sí. Yo me acabo de enfermar hace poco y yo no sabía si era influenza, alergia o COVID. O sea, el fantasma del COVID ahí está. Entonces, si esto no nos cambió,
y todavía creo que nos va a seguir cambiando. O sea, a ver, los chavos acaban de regresar a la escuela. Es el primer semestre presencial después de 2 años. Hay gente, imagínate gente de kinder, que sus primeros 2 años de kinder los pasó en casa. Sí. O sea, todos estos cambios, por eso los incluí en este capítulo, porque es una reflexión vastísima. Nos podríamos llevar horas hablando de esto, pero definitivamente ese tocar fondo, qué significa la pandemia para cada uno de nosotros y que ya se acabe. Y lo volvemos a decir en el 2022, que ya se acabe, por favor. Pero ahora dicen, ahí viene otra, que es diferente y etcétera. Entonces, ¿qué nos está diciendo para mí el planeta? ¿Qué nos está diciendo para mí Dios? Lo que tú dijiste hace rato. Hombrecitos, bájenle 2 rayitas porque hay que rendirse ante la realidad. Me gusta en este momento tocar el tema de la pandemia también y, encadenarlo al término del significado que nos acabas de dar de la palabra rendirse, porque llegó un momento en que dices tocar fondo, o sea, todos tocamos fondo durante la pandemia porque llegó un momento que le tuvimos que aceptar, ya sabes qué, así va a ser esto. Y aunque, como decías hace un momento, bueno, ya las vacunas, ya vamos a salir, no, viene otro fregazo porque resulta que con todo y vacuna y esto, y seguían las olas, ¿no? Aquellas olas que de todas las letras que tenía cada una de las, no recuerdo cómo se llama, pero las variantes, ¿no? Las cepas o las variantes. Del famoso COVID. Y decías, bueno, me rindo. Pero me rindo, me rindo, dejo de luchar, no, me rindo porque acepto que esto está pasando, ¿no? Entonces, de pronto eso es algo como hacer conciencia de que está pasando y que es la realidad y que entonces tenemos que encontrar la forma de, otra vez volvemos al inicio, desprogramar lo que pensábamos que teníamos ya ganado y decir, ahora vivo esta realidad. En otras palabras, rendirse para triunfar. O sea, lo que tú nos estás diciendo es, tuvo que venir una situación de ese tamaño para que como planeta, digamos, me rindo no para rajarme, no para pedir esquina, me rindo ante la realidad, aprendo a vivir en esta nueva realidad y voy a buscar las formas de ser funcional y de seguir triunfando. Y de ver esto no como un problema, sino como un área de oportunidad. Que ese es el capítulo siguiente. O sea, ¿ves esto como el fin o ves esto como una esperanza? Pero eso lo vamos a ver la próxima semana. Pero efectivamente la pandemia nos movió a todos, nos hizo que nos tuviéramos que rendir. Y eso es lo que yo trabajo mucho con las personas en todos los tipos de situaciones que vienen. Ahorita me vino a la mente una familia que tenía un hijo drag, muy talentoso, que rompió con su padre cuando, como coloquialmente se le llama, salió del closet. Sí. La mamá lo arropó, el hijo se fue de casa, y el padre con estas creencias de... Mejor no lo voy a adjetivar, pero con estas creencias de esto no me puede pasar a mí, yo no acepto un hijo drag. Y el chavo, actor, y se fue a estudiar actuación y demás, y el padre rompió con él. Y entonces, a los 3 por separado les dije, a ver, al chavo, pues tú tienes que aceptar y rendirte ante el rechazo de tu papá. Si la vida y Dios evolucionan y lo hacen que él piense de una manera diferente, qué bueno. Pero por lo pronto en tu realidad, deja de luchar contra el rechazo de tu padre, toma las riendas de tu vida y sal adelante. Al padre en alguna ocasión lo vi, le dije, es algo que no está en tus manos cambiar. Tú eliges si seguir apoyando a tu hijo y abrir tu corazón de padre hacia cualquier condición de tu hijo, o decides
no tener un hijo mentalmente. Igual en los comedores compulsivos, igual en los que tienen una adicción al juego, igual en el alcoholismo, igual en las drogas. O sea, ríndete, no pasa nada, acepta la realidad, y una vez que aceptes la realidad, eso ya viene en los siguientes capítulos, empieza la parte padre de triunfar, porque hasta ahorita el lector o nuestros seguidores están diciendo, bueno, ya entendimos, rendirse, pero ¿cómo va a triunfar? Bueno, pues apenas vamos en el capítulo 8 y 9. En el 10 y 11 ya empezamos a hablar de cómo vivir mejor una vez que has decidido romper el chip y los condicionamientos, como bien dijo Magda al inicio del programa. Me gusta mucho que nos ha quedado, creo, muy claro la esencia del libro y la esencia de la palabra rendirse, este nuevo concepto que hemos encontrado a través de la lectura del mismo y de este círculo de la lectura para que el autor efectivamente nos ponga, digamos, en el contexto con todo la puntuación que tenemos que tener en cada uno de los conceptos para poder entenderlo mejor y practicarlo sobre todo. Entonces, me gustó mucho esta sesión, en este momentito que estuvimos juntos, porque creo que nos queda muy claro y además la semilla para entender qué es lo que sigue, lo que hablabas ahorita, o sea, ok, ya entiendo que tengo que aceptar las cosas y desprogramarme de esos condicionamientos, ¿no? O acondicionamientos mentales. Entonces, pues vamos a ver los próximos capítulos, lo que sigue, que es la parte, digamos, en donde vamos a empezar a ver luz hacia dónde vamos con el libro, ¿no? Sí, si me permites, para cerrar este tema bien interesante, después de hablar de la pandemia y todo esto, termino con esta frase que también cito. Ríndete ante lo inevitable, acepta la realidad, aprende a vivir de la mejor manera en la nueva normalidad y practica la alegría con gratitud a pesar de las circunstancias. A propósito de hoy, los vecinos del norte, Estados Unidos y Canadá celebran el Día de Acción de Gracias. Demos gracias a Dios que hoy estamos, que tenemos vida, que tenemos salud. Gracias por estar con nosotros. Gracias a los seguidores, el equipo de la alegría de vivir en plenitud. Les damos las gracias por seguirnos, por tenernos confianza. Y efectivamente, Magda, el próximo capítulo, nomás para que vayan viendo de qué se trata, capítulo 10. Vivir con miedo o con esperanza. Bien. Y capítulo 11, la vida nunca será la misma. ¿Es el fin o es el principio? Wow, Eso nos quedamos bien picados, exactamente. Y yo agregaría precisamente gracias a la vida. De verdad, y gracias a ustedes por haber estado con nosotros el día de hoy. Nos vemos la próxima semana para repasar los muy interesantes capítulos que vienen por delante y volverlos a vivir con ustedes y con Omar Cervantes, titular de este espacio. Gracias por haber estado con nosotros. Pásenla bien. Y bueno, les recordamos que estamos nada más, por último, les recordamos que estamos en las redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y Spotify, en la plataforma de la alegría de vivir en plenitud. Gracias, muy buenas noches, Omar. Gracias. Un abrazo, gracias Magda.